Estamos en EOI, en la Escuela de Organización Industrial, en la sede de Madrid. Hoy es día 21 de mayo, son las 10, para aquellos que lo veáis después en diferido. Y vamos a empezar con una interesante jornada para presentar las ayudas y hablar sobre los aspectos prácticos de la misma, las ayudas de asesoramiento en digitalización del Ministerio de Agricultura. Empezaremos dándos la bienvenida por parte tanto de EOI como del Ministerio de Agricultura. Luego, después, vendrán las ponencias de las propias ayudas y, finalmente, tendremos pues, un turno para que podáis preguntar todas las cuestiones y todas las cosas que tengáis. Los que lo estáis viendo en streaming, podéis también hacer todas las preguntas y todas las cuestiones que tengáis a través del chat. Las contestaremos todas juntas, no iremos respondiendo a las cosas del chat a medida que avanza la presentación. Pues sin más, pasamos a daros la bienvenida por parte de EOI. Bueno, yo soy Victoria Sánchez, que no os he presentado. Desde EOI colaboramos con el MAPA en la gestión de estas ayudas, por eso es por lo que estamos aquí. Ya lo hacíamos anteriormente en el paquete de digitalización y seguimos haciéndolo, encantados de colaborar con ellos, que aprendemos un montón para ver el tema de la digitalización desde otro punto de vista, que es el sector de la agricultura y forestal, que nosotros estamos más acostumbrados al industrial. Pues pasamos a daros la bienvenida tanto por parte de EOI como por parte del Ministerio de Agricultura. Le cedo la palabra a Fernando Garrido, director de proyectos de EOI. Pues muchas gracias, Vicky, muchas gracias, Victoria. Muy bienvenidos a todos a EOI. En primer lugar, disculpad que esté yo hoy aquí, que me tengáis a mí, no tengáis a nuestro director, a José Bayón, que ha tenido un imprevisto de última hora y no va a llegar a tiempo a la inauguración de esta jornada. Y me corresponde a mí daros la bienvenida a EOI, a esta casa. Nosotros sabéis que somos una escuela de negocios vinculada al Ministerio de Industria y Turismo, la escuela de negocios más antigua del país, la segunda más antigua de Europa, y como sabéis estamos ubicados en Ciudad Universitaria, en unas maravillosas instalaciones. Os invitamos a los que nos estáis siguiendo a través del streaming a visitarnos en cualquier momento y agradecer tanto a las personas que estáis del otro lado como a las que os hayáis animado a venir aquí presencialmente, agradeceros que vuestra asistencia y participación en estas jornadas. Mirad, nosotros desde EOI, como Escuela de Negocios vinculada a un ministerio, nos gusta mucho intentar trabajar sobre un aspecto, sobre una cuestión, que es las personas. Las instituciones, la administración pública, los ministerios, muchas veces somos unas figuras que parecemos ajenas, lejanas, algunos están en Castellana con unos edificios enormes y parecemos un poco distantes, un poco lejanos, ¿no? Y con los compañeros del Ministerio de Agricultura compartimos una visión, seguro que es la visión de intentar poner cara. Cuando con el Ministerio de Agricultura empezamos a colaborar en este proyecto, nos insisten constantemente en vamos a hacer jornadas, vamos a presentar, vamos a difundir. Una vez que se publique el orden de bases, vamos a ponernos delante y vamos a explicar estas convocatorias, esta convocatoria, las ventajas que tiene, cómo está impactando y cómo puede ayudar a las entidades. Y hay muchas veces que las cosas no se entienden si no te las cuentan una cara en 3 dimensiones. Lo siento por los que estáis en el streaming. Y hoy tenemos la fortuna de tener una jornada en la que tanto Maite como Juan Pedro como Sergio, personas reales en 3 dimensiones, que tienen una trayectoria profesional dilatada, que conocen y han gestionado, casi me atrevería a decir, parido este programa, os lo van a contar de tú a tú, y creedme que esto es una visión compartida que tenemos como instituciones de intentar acercar los proyectos a las personas. Agradecer, por último, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pues su colaboración, su excelente trato hacia nosotros como escuela y el tener esa visión de intentar tejer, intentar articular proyectos conjuntos para que lleguen a las entidades, a las beneficiarias.
además de insistiendo en esto de las 3 dimensiones y de poder trabajar y estar juntos, os recuerdo que, no digo nada que no se pueda decir, espero, a la finalización de la jornada pues bajaremos todos conjuntamente abajo a la cafetería y tendremos ocasión para charlar y demás. Los que estáis por videoconferencia, os invitamos a acercaros a la nevera de vuestros domicilios o de vuestras empresas. Confío en que podéis sacaros un café y compartirlo con nosotros, al menos en la distancia. Y por último, para concluir, me toca ceder la palabra a Isabel Bombal, que creo que a partir de ahora la vamos a poder ver en la pantalla. Hola Isabel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Me veis y me escucháis bien? Te vemos y te escuchamos. Somos todo tuyos. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias por la presentación. En primer lugar, también nuestra bienvenida como Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a estas jornadas que realmente, desde el punto de vista del asesoramiento, son tremendamente importantes porque ponemos en marcha, como sabéis, unas nuevas líneas de ayuda en favor de este asesoramiento para el sector agroalimentario. Y, por supuesto, también quiero empezar agradeciendo tanto a la EOI como grandes aliados siempre con nosotros y como entidad colaboradora oficial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en estas ayudas y en otras cuestiones, su predisposición y, por supuesto, su hospitalidad y la cesión y la compartición de esta, bueno, pues tanto del equipo como de la propia escuela, de las instalaciones, como de esta posibilidad de utilizar vuestra potente plataforma para llegar a toda la gente que no se ha podido desplazar y hacer esta jornada en formato híbrido. Y, por supuesto, también agradecer a mi equipo, al equipo de la Subdirección General de Innovación y Digitalización de mi Dirección General, que cogestionan y lideran estas ayudas, y al equipo del FEGA, que también está hoy ahí con vosotros, el Fondo Español de Garantía Agraria, que forma parte de nuestro ministerio y que cogestiona junto con esta Subdirección de Innovación y Digitalización las ayudas en la parte de solicitud de pago. Y, por tanto, también es muy importante que hoy participen en esta jornada para ayudaros a tener todo claro desde el principio y a intentar que las propuestas sean de calidad, que se presenten bien, que reciban la máxima cantidad de fondos posibles y que lleguen, sobre todo, a la mayor cantidad de beneficiarios posibles. Bueno, pues como ya he adelantado, el motivo de esta jornada es precisamente la apertura de esta primera convocatoria de la línea de apoyo al asesoramiento en digitalización para el sector primario, en este caso, sector agroalimentario y sector forestal, es decir, apoyo al asesoramiento a explotaciones ganaderas, a explotaciones agrarias y a explotaciones forestales. Son ayudas para entidades de ámbito supraautonómico y fueron convocadas en el BOE. Se publicó el extracto el pasado viernes, el 17 de mayo. Por tanto, el periodo de solicitud acaba de empezar, empezó ayer, 20 de mayo, y dura hasta el 14 de junio a las 14 horas. Os adelanto que es importante evitar esperar hasta el 14 de junio a las 14 horas para meter la solicitud, porque siempre el último día puede haber problemas con la sede electrónica. Entonces, para evitaros esos sofocones, yo os recomiendo fervientemente que vayáis presentando las solicitudes a lo largo de todo el periodo de solicitud que empezó ayer. Y además, estas ayudas, esta línea de ayudas, tiene en esta primera convocatoria 3 millones de euros. Es una cantidad de dinero, creemos que es suficiente para abordar las propuestas que, según hemos ido tanteando en el sector, es posible que se presenten. Habrá una segunda convocatoria en este periodo de programación. Creo recordar que la senda financiera es el año que viene. No sé si el que viene o en el 26, eso se lo podéis preguntar al equipo que está con vosotros, porque ahora mismo no lo recuerdo. En principio, esta segunda convocatoria tendría un poquito menos de dinero, entre 1,7 y 2 millones de euros, pero es verdad que si vemos receptividad, que se presentan muchas convocatorias de calidad en esta concurrencia competitiva, en esta convocatoria, y quedan fuera, si hay suficiente masa crítica, siempre podemos incrementar la dotación presupuestaria, ¿de acuerdo? Así que en ese sentido no os preocupéis, porque, bueno, pues estamos empezando esta andadura de apoyo al asesoramiento digital y siempre los comienzos cuestan un poquito más, pero creemos firmemente que hay que apoyar mucho al asesoramiento en este sector y que, por tanto, todo lo que sea necesario lo vamos a invertir para tener un sistema de asesoramiento de calidad,
un sistema de asesoramiento adecuado y un sistema de asesoramiento, sobre todo, que sea variado para la disparidad que tenemos en nuestro sector, en nuestro territorio y las distintas necesidades que existen. El contenido en realidad de estas ayudas son dos líneas diferentes. Una de apoyo a la creación del propio sistema de asesoramiento o servicio de asesoramiento en digitalización, mediante una plataforma digital y los recursos que sean necesarios. Y la segunda de las líneas de ayuda con esta convocatoria es la de la prestación de servicios de asesoramiento digital de carácter gratuito. Como decía antes, siempre de calidad y, por supuesto, que estén exentos de conflicto de intereses y que sean imparciales. ¿Qué es lo que no cubre esta convocatoria? No cubre actividades de formación, actividades demostrativas, eventos, actividades de transferencia de conocimiento, y no lo cubre porque eso estará cubierto por otra convocatoria que sacaremos a tal efecto, que además está dotada con 9 millones de euros la primera convocatoria, y habrá otra convocatoria también en este periodo de programación por la misma cantidad más o menos, pero digo lo mismo, si hay mucha masa crítica estamos dispuestos a incrementarla. Y esta convocatoria sí que estará destinada a todo esto relacionado con formación, información, transferencia de conocimiento y actividades demostrativas. Por tanto, hoy nos vamos a centrar en el asesoramiento. Y la otra convocatoria tendremos una jornada similar a esta cuando publiquemos la correspondiente convocatoria. Desde luego será después de que finalice el periodo de solicitud de esta convocatoria que está ahora mismo abierta, para que aquellos que estáis interesados en ambos escenarios, en el asesoramiento y en presentar también una propuesta adecuada de formación, transferencia de conocimiento e información, podáis hacerlo sin que se solapen estos periodos, pero no será muy tarde, es decir, pretendemos hacerlo probablemente en julio, porque es importante que tengamos tiempo suficiente de resolver, de ejecutar vosotros como potenciales beneficiarios y de dar respuesta a las necesidades del sector, teniendo en cuenta que habrá una segunda convocatoria en ambos casos. Ambas convocatorias, de lo que estoy hablando, están cubiertas por unas mismas bases reguladoras que corresponden a ayudas que damos en el marco del Plan Estratégico de la PAC 23-27 con fondos FEADER, con fondos del segundo pilar de la PAC, de los que tenemos reservados como autoridad de gestión del plan, pero también como ministerio, porque gestionamos una pequeña parte de estos fondos nosotros directamente y no las comunidades autónomas para iniciativas de ámbito supraautonómico, como es el caso de hoy. Y os lo va a explicar muy bien el equipo que a continuación va a comenzar con toda la parte expositiva. Simplemente como mensaje, reforzar la importancia que para nosotros tiene el apoyo a los servicios de asesoramiento y que, por tanto, tenemos distintas iniciativas, distintos instrumentos, distintas herramientas. Esta convocatoria es una de estas herramientas, pero tenemos otras, por ejemplo, por citar 4 de las que son más características. La plataforma AQUIS, que además es la más novedosa, plataforma de asesores AQUIS, es una herramienta que creemos que va a ser de enorme utilidad para los asesores en este sector, y también os invito a que después, tanto en la pausa café como en el networking que vais a tener, lo habléis también con el equipo y les preguntéis, porque ellos os pueden dar información de cómo acceder y formar parte de este ecosistema de asesoramiento liderado por el Ministerio de Agricultura. Otro instrumento es el del buscador de empresas AgriFood TIC Digimapa, que forma parte de nuestro observatorio de digitalización. Y aquí, como asesores, lo que vais a encontrar es referencias de muchas empresas agrotech que ofrecen soluciones digitales a muchas cuestiones que en vuestro día a día se os plantean y sobre las cuales necesitáis asesorar. Podéis entrar en contacto a través de este buscador directamente con las empresas, os dan información y os dan, por tanto, instrumentos útiles para vosotros, para vuestra labor de asesoramiento y de resolución de aspectos de especial interés para nuestro sector. El tercero de los instrumentos es el del Centro de Innovación Digital o Digital Innovation Hub La Vega Innova, que hemos puesto en marcha recientemente en las instalaciones del CENCA, que quizá muchos de vosotros conocéis porque además está muy vinculado a la labor histórica del Ministerio en materia de extensión agraria y de asesoramiento. Pues bien, lo hemos reformado, los tiempos cambian y lo hemos reconvertido
en un punto de encuentro para todo el que tenga algo que decir, tanto en innovación como en transferencia de conocimiento, como en digitalización, como en asesoramiento en nuestro ámbito del sector agroalimentario, de toda la cadena agroalimentaria, también como un lugar donde tenemos una amplia oferta de cursos gratuitos de mucha calidad en materia de digitalización del sector, y también un lugar donde tenemos tecnología expuesta, un showroom, donde se puede ver en tiempo real, in situ, cómo funcionan determinadas tecnologías para dar respuesta a problemas reales del sector. Creo que eso también es de mucha utilidad para los que os dedicáis al asesoramiento. Y finalmente, la última herramienta de la que os quería dar una breve pincelada es la del Centro de Competencias Digitales que lideramos nosotros junto con la Universidad de Córdoba y la Universidad Politécnica de Madrid, pero que también están involucradas otras muchas universidades. También con una amplia oferta de formación de distintos niveles, en distintas temáticas, siempre relacionadas con la digitalización del sector, muy orientada a formación de formadores, donde creo que también podéis encontrar respuesta a muchas de las necesidades de formación que podáis tener. Volviendo al tema de la jornada de hoy, porque hoy no se trata de hablar de todos los instrumentos que tenemos de apoyo al sector y de apoyo al asesoramiento en el Ministerio de Agricultura, simplemente recordar que se trata de facilitar la presentación de programas de calidad por vuestra parte, la concurrencia competitiva, la obtención de ayudas por parte de muchos beneficiarios y, sobre todo, también el que haya prestación de servicios realmente acordes con las necesidades de nuestro sector. Por tanto, por mi parte, nada más deciros que os dejo en manos del equipo mío y del equipo del FEGA, que creo que es una oportunidad excelente, no solamente para conocer sobre estas iniciativas, sino también para vosotros entrar en contacto con todas estas personas, tanto del Ministerio de Agricultura como también de la EOI, que tienen mucho que decir en materia de digitalización. Y también comentaros que estamos a vuestra absoluta disposición para todo lo que necesitéis, sobre estas convocatorias, sobre las futuras de formación o sobre cualquiera de los otros instrumentos que podamos poner sobre la mesa para facilitar vuestro trabajo y facilitaros la vida. Por mi parte, nada más, muchísimas gracias de nuevo y espero que tengáis una excelente jornada. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Pues nada, ya echar las presentaciones, vamos al lío y vamos a meternos en lo que es la convocatoria, que es lo que os interesa a todos. Entonces, vamos a empezar empezará Maite Ambroz, subdirectora general de Digitalización e Innovación, contando las claves de esta convocatoria y luego poco a poco iremos entrando más en harina y pasando a los aspectos más concretos. Pues todo tuyo, Maite. Gracias. Muchas gracias, Vicky. Bueno, pues nada, saludos a todos los que os habéis acercado aquí. Nuestra única misión y objetivo es que estas ayudas os sirvan y que logremos recabar solicitudes de calidad para aprovechar esta oportunidad, ¿no?, de fondos europeos del segundo pilar, del pilar de desarrollo rural, porque a veces nos permiten poner la mirada un poquito más allá. El día a día sabemos que es complicado del sector, pero precisamente estas herramientas son las que preparan al sector para ser más competitivo y son herramientas de futuro, ¿no? Lo que yo os voy a contar y quedará a vuestra disposición en una presentación es el marco normativo, las particularidades de la convocatoria 2024 y las diferencias entre estas dos modalidades o programas temáticos que ha comentado ya la directora general Isabel, que una cosa es crear una estructura que te permita dar asesoramiento y otra ya estar en condiciones de asesorar directamente, ¿no? Sin más dilación, el marco normativo son estas bases reguladoras que se aprobaron en el Consejo de Ministros en marzo y acabaron publicándose en abril, en el que cristaliza un acervo comunitario ingente, porque son ayudas que se enmarcan en el Plan Estratégico de la Política Agraria Comunitaria de España y, por consiguiente, pues hay multitud de reglamentos que las impactan. Con que ojéis el Real Decreto y ojéis la convocatoria, que como sabéis vio la luz el 17 de mayo, pues tenéis suficiente para presentar esta solicitud.
Como digo, para nosotros es fundamental rendir cuentas. La financiación aquí del FEADER es del 43%. Y bueno, pues eso, nos enmarcamos en este gran política de Estado, ¿no? Hemos elaborado una guía del solicitante. La jornada de hoy es fundamental porque las preguntas que os surjan, por favor, nada de censuras, las podemos recoger en el chat del canal de YouTube de la EOI. Si podemos en caliente, en la parte final de la presentación les daremos respuesta, y si no, son totalmente útiles porque lo que se os ocurra a vosotros se le ocurrirá a cualquiera y no hay mala pregunta. Lo que puede haber es una respuesta que no podamos dar en caliente o que requiera que miremos con servicios jurídicos las opciones, ¿no? Por consiguiente, pues bueno, como ya ha dicho Isabel, somos 2 entidades del Ministerio las que estamos involucradas. Nuestra unidad, es decir, lo que es puramente el Ministerio y la Dirección General de Desarrollo Rural, gestionamos la solicitud de ayuda junto con la EOI, hay bastante trabajo detrás, y será el FEGA, organismo pagador con dilatada y sobrada experiencia, quien analizará vuestra solicitud de pago, ¿no? Sin más rodeos, ¿quién puede pedir estas ayudas? Pues queremos que las pidan y está pensado para entidades con personalidad jurídica, es decir, personas jurídicas. El dinero se va a hacer llegar a aquellos que en última instancia tengan vinculación con el sector agroalimentario y forestal y por tanto sean este intermediador, este cooperativa de datos, este agente multiplicador con capilaridad en el terreno que lo pueda hacer llegar a pymes, autónomos, cooperativas, explotaciones agrarias forestales de nuestro país. No queremos oportunistas. Esto está pensado para entidades que se hayan constituido al menos 3 años antes de esta fecha, del 17 de mayo. Y por tanto, queremos entidades que tengan experiencia, al menos 3 años de antigüedad y 2 años de experiencia como mínimo en asesoramiento. Esto es para reforzar la posición de aquellos que vienen, pues eso, estando cerca del sector. Tampoco podemos subvencionar todo y aquí ya sabéis la ley de subvenciones, la filosofía europea. Esto tiene que tener un efecto incentivador suficiente para que, por ejemplo, el asesoramiento se dé gratuitamente, pero hay que partir de unos recursos humanos y materiales previos mínimos, ¿no? Y, por supuesto, si el Ministerio ha optado por meter esto en el plan estratégico de la PAC, se debe a que las comunidades autónomas, algunas de ellas con profusión, como es el caso de Andalucía, ya tienen pensadas sus líneas de asesoramiento con fondos FEADER. Ya saben que quieren trabajar en producción integrada de plagas. Ya saben que tienen, como Aragón, una serie de entidades fuertes, cooperativas, que hay que darles dinero, porque estar codo con el cooperativista cuesta dinero. Y por tanto nosotros nos restringimos únicamente a los temas digitales, a entidades que sean supraautonómicas o de ámbito nacional. Si seguimos, como sabéis, hay dos líneas de subvención. ¿Esto qué significa? Lo más normal es que una de estas entidades con personalidad jurídica propia, estas personas jurídicas pidan o la línea que les permite dar desde ya asesoramiento en digitalización porque tienen los recursos, la formación, o bien que pidan dinero para inversiones productivas, inversiones intangibles, para procesos de selección de personal, para dotarse de licencias, de plataformas que les permitan en el medio plazo dar ese asesoramiento. Dicho esto, las ayudas en general no son excluyentes de iure, pero es verdad que más bien lo que es probable es que quien cumpla los requisitos para una de estas líneas no los cumpla para la siguiente. ¿Qué dicen las bases de todo este tema? Pues en el programa temático 3, que es el de dar ese asesoramiento gratuito que facilite la transición digital,
Pues que simplemente se trata de que todo nuestro sector incorpore de forma efectiva procesos digitales en su trabajo y que, por tanto, las TIC les permitan digitalizar procesos, servicios, soluciones, la gestión económica y de negocio, presencia en Internet, redes sociales, marketing online, comercio electrónico, relación con terceros, que sepan también gestionar los datos protegidos de carácter personal y, en definitiva, cualquier necesidad derivada de la adopción de procesos digitales. Es decir, es todo lo que tiene que ver con digitalización. Y eso puede tener una componente agronómica, ¿no? Digitalizo sensórica de suelo, digitalizo el riego, pero puede tener una componente de marketing o de gestión o de contabilidad o de factura, FACE. Entonces es muy, muy amplio, ¿no? ¿Qué dice para el otro programa, el de la creación de un servicio de asesoramiento? Pues viene a decir, esto es un poco más etéreo, ¿no? Pero viene a decir que lo deben crear aquellos que ya no dispongan de esa capacidad de asesorar y también que no hayan recibido ayudas anteriormente para constituir estos servicios, estas plataformas. Normalmente son plataformas en las que hay un matching de la oferta y la demanda, los que piden asesoramiento explican lo que piden, tú tienes un pool de gente que escoge si puede asesorar, etcétera, y tienes unos medios, licencias, demos, etcétera. Seguimos. Con esto volvemos a quién era beneficiario, ya sabemos que son personas jurídicas. Lo que os digo, si tú quieres fondos para ser capaz de llegar a más gente y realmente que el asesoramiento sea de calidad, imparcial, libre de conflicto de interés y gratuito, tienes que tener experiencia. Es decir, los que estén ya en condiciones de dar asesoramiento, se les requiere experiencia, tanto en asesoramiento en general como en materias de digitalización relacionadas con el sector agroalimentario y forestal. Y los que quieran dotarse de una plataforma, de licencias de software, de aplicaciones, de demos, de algún experto TIC, de procesos de selección que le permitan incorporar a este experto, que por cierto hay líneas para ello, ¿no? Agentes del cambio tal, pues a estos se les pide simplemente que no dispongan de ese servicio por estas lógicas de no financiar dos veces y mucho menos con fondos europeos, ¿no? Al final, ¿qué queremos? Asesoramiento gratuito de un sector en el que hay una brecha entre los grandes y los pequeños, las grandes cooperativas, las grandes explotaciones, las grandes granjas de cualquier cosa que os imaginéis, de porcino, avicultura. Estos ya adquieren soluciones digitales a veces a medida porque tienen el dinero y porque tienen ese colchón. La brecha está entre los pequeños y los grandes, los autónomos, las pequeñas explotaciones, algunas otras entidades interesadas en innovación, pymes agroalimentarias y forestales, aunque esto no está pensado estrictamente para una industria desconectada del sector, sí puede estar pensado para una almazara, para una cooperativa vitivinícola, para alguna explotación ganadera que haga un incipiente proceso de transformación, ¿no? Y efectivamente todas las estadísticas del INE, del TIC, del DESI, del observatorio aprecian esta brecha entre grandes y pequeños. Y aquí es donde yo entronco con lo que decía Fernando, que muchas veces hay políticas en este país transversales de digitalización, de pyme, muy bien, pero es que las pymes agroalimentarias, los autónomos y las explotaciones son tan específicas que a veces esas políticas de digitalización, de asesoramiento, de estímulo a la pyme, tienen que ser también específicas. Y este poquito dinero FEADER nos permite pues eso, diseñar algo como con más mimo y con más, con más tierra, ¿no? Con más territorio y más cercano a sus necesidades. Volviendo a requisitos, ya os he dicho la experiencia, los recursos materiales mínimos y económicos, los recursos humanos y, por supuesto, todo lo que concierne a pues, la Ley General de Subvenciones, que ahora cada vez requiere más cosas, ¿no? Estar bien con Hacienda, con la Seguridad Social, con la ley de morosidad, no estar incurso en reintegros de otras subvenciones europeas. Esto queda a vuestra disposición, pero bueno, está bastante claro aquí. Yo creo que hemos hecho el esfuerzo, sobre todo Juan Pedro, que se ha encargado de las presentaciones, de coger unas 500 hojas y dejarlas en 25, ¿no?
A ver, este tema de una solicitud que tiene 2 líneas, pues sí, esto es deliberado. Aquí hay una solicitud que puede tener 2 propuestas de actividades en los casos más peculiares, que sea alguien que pide ambas líneas, crear esa plataforma de estructura que permita asesoramiento y acabar dando asesoramiento gratuito. ¿Y por qué son 2 líneas distintas? Porque hemos diseñado unos baremos que nos parece que son distintos. No vamos a medir las 2 por el mismo rasero. Y también porque en la lógica FEADER y de modificaciones, si puede haber alguien que concurra a las 2 líneas y una le va mejor que otra, podría pedir un trasvase de dinero de una a otra. Entonces son 2 propuestas de actividades que aparentemente parecen 2 solicitudes distintas y que se van a baremar de forma distinta, que hemos hecho una entelequia, un constructo como si fuera la misma solicitud, de manera que pueda haber trasvases entre ellas. Y como digo, puede ser que se te apruebe una o las 2. Lo más habitual sería que las entidades concurran a una u otra línea. ¿Qué queremos evaluar? Queremos evaluar experiencia en asesoramiento. Ya os hemos dicho, esto no es para oportunistas, esto no es para quien pasaba por ahí, esto es para entidades de ámbito supraautonómico que pueden ser privadas sin ánimo de lucro y evidentemente ahí están todas las organizaciones profesionales agrarias, la mayoría de plataformas tecnológicas, la mayoría de sociedades y fundaciones y asociaciones. Yo voy a poner como ejemplo una asociación que yo sepa no existe, la Asociación de Productores del Azufaifo. El azufaifo es un arbusto que existe con un fruto comestible, hay muy poco en España, pero lo voy a utilizar de ejemplo, ¿no? Yo soy la Asociación de Productores de Azufaifo. Llevo formando y asesorando al sector en esa temática. Me voy a dotar de una plataforma digital porque este cultivo tiene sus especificidades para digitalizarse. Bueno, pues este tipo de entidad lo podría pedir. ¿Qué se le va a medir? Como digo, experiencia en asesoramiento, capacidad, estructura propia, recursos humanos, materiales, idoneidad, necesidades, que sepa qué necesidades tienen sus asociados, los productores de azufaifo, ¿no? Planificación, esto es lo que más dinero da. ¿Qué vas a hacer con el dinero? Y tienes que ser absolutamente transparente. ¿Qué pasos, qué hitos, de qué manera vas a crear esa estructura o vas a dar asesoramiento? Bueno, pues a lo mejor tienes que refinar tu diagnóstico al principio, luego tienes que abrir tu plataforma, tienes que pedir demandas de asesoramiento, tienes que casar tu calendario y empezar a proveer asesoramiento, etcétera. El empleo de las tecnologías TIC va a ser sine qua non en este tipo de líneas y también se valora. ¿Qué impacto tienes territorial, potencial? ¿Qué llegada tienes a los que más difícil lo tienen? Jóvenes, mujeres, explotaciones en zonas remotas. Esto es importante. Y el presupuesto es otro de los elementos que más puntos se lleva, porque al final el FEADER es el fondo de mayor escrutinio presupuestario. Esto es una realidad, esto no es un hecho subjetivo. Los que han manejado fondos FSE, Fondo Social, FEDER, FEADER, bueno, pues tenemos el fondo más burocrático, por mucho que se intente desburocratizar, la coherencia, la claridad y el desglose del presupuesto es fundamental. Siguiente. Estos criterios que yo os he explicado de valor, que tienen que ver 2 de ellos sobre la entidad que solicita los fondos y los otros sobre la calidad concreta de su solicitud, los vamos a evaluar a partes prácticamente iguales entre los funcionarios del Ministerio de Agricultura y aquí nos apoya mucho la EOI. La EOI tiene trayectoria en asesoramiento a pymes de digitalización, en programas de Digital Innovation Hubs, por tanto es un actor idóneo. ¿Qué pensamos que el sector demanda y lo ha puesto de manifiesto? Que es cómo utilizar este famoso cuaderno de explotación digital y que utilizar ese cuaderno vaya en su beneficio, porque es mucho más fácil y con el tiempo será más fácil rendir cuentas de la PAC con una declaración de la PAC digital
que con una declaración de la PAC en papel. Y yo creo que todos los que hemos pasado de una declaración de la renta, que ya tenemos unos añitos, del programa Padre y el papel y tal, a un confirmo borrador, pues yo creo que puede parecer duro, esto nos cuesta, pero esto está pensado en última instancia para que sea más sencillo para el interesado, ¿no? Quien atienda esta necesidad yo creo que lo valoraremos positivamente y así figura en nuestra guía de valoración. Ya entrando en generalidades, bueno, como son intervenciones supraautonómicas que atenderán a profesionales o se desplegarán en todo el territorio, tenemos una cantidad mínima de 70.000 euros y máxima de 200.000 en el caso de quien quiera dotarse de una plataforma, porque no queremos ir a la fragmentación de la ayuda, no podemos tener mini solicitudes, queremos solicitudes genuinamente supraautonómicas y de actores con capacidad. Los gastos subvencionales los voy a detallar a continuación. Básicamente hay una intensidad de ayuda del 100% de la mayoría de gastos corrientes y lo que os decimos, que son dos modalidades de unas ayudas que no van por minimis. No hay que preocuparse de demostrar que mi entidad, de forma acumulada, en los últimos 3 años no llega a una determinada cantidad porque hemos podido tramitar la exención de ayudas de Estado por otros esquemas que para vosotros son mucho más sencillos, ¿no? Esta convocatoria de 3 millones, como decía la directora, supone que no hay anticipos y por eso necesitamos empresas que tengan una mínima capacidad de recursos económicos porque los pagos se van a hacer en 2025 y 2026. Entrando en gastos subvencionables, los gastos de personal son en base a las nóminas y con toda la complicación que supone justificarlo, pero son un poco más generosos de lo que viene a ser habitual, porque hay unos topes máximos por hora que más o menos responden a un análisis del mercado salarial para el sector agroalimentario y las entidades que están en asesoramiento e innovación. Como veis ahí, es decir, se justifican por gastos reales hasta un tope horario por categoría profesional. Cuando se contrata a un tercero, porque habrá veces que tú quieres dar asesoramiento sobre drones, me lo alquilo, me lo compro, hago un leasing, necesito un vuelo de dron o 3 vuelos de drones para mi viñedo al año. Pues a lo mejor para eso la entidad que solicita los fondos no tiene el experto. Bueno, lo puede contratar y si es así será a razón de 90 euros hora, que se inspira en un ratio del Fondo Social Europeo. Los costes de personal llevan aparejados una determinada cantidad de costes indirectos. Y luego tenemos gastos subvencionables con ciertos topes, porque esto nos ayuda a acreditar ante la Comisión que hay una moderación de costes, que no es, venga, regala material fungible, regala una tablet, regala lo que quieras a tu asesorado. Pues no, hay que darle el material que precise, que no superará los 40 euros por asesoramiento. Luego se sufragan los gastos de movilidad, como el de los funcionarios. Se sufragan los gastos de creación, adaptación y mantenimiento de entornos virtuales, es decir, pues el mantenimiento de plataformas para aquellos que tienen ya creadas estas plataformas de asesoramiento y lo que tienen que hacer es utilizarlas. Y en el caso de los que quieran dotarse de una estructura para dar el asesoramiento, que es el programa 4, realmente las inversiones se sufragan por su amortización. No vamos a pagar equipos informáticos, drones, grandes maquinarias, sino la amortización del periodo que corresponda a su uso en los 2 años previsibles de ejecución de estas subvenciones. Y en el caso de la adquisición de licencias de software o asimilables, la intensidad de la ayuda es al 65%. Es decir, no podemos, lamentablemente esto ya depende del marco de ayudas de Estado y los costes de inversión con carácter general en el FEADER están pensados al 65%. Contratación, hay cosas que se podrán contratar, servicios de todo, desplazamientos, expertos externos, no hay un límite.
casi lo que tenéis que tener en mente, y os lo comentará Sergio desde el FEGA, es la necesidad de recabar 3 ofertas, 3 facturas pro forma antes de contratar bienes o servicios. La subcontratación está limitada al 50%. Y luego hay otras cosas que se financian, como seguros de responsabilidad civil, a razón de 550 € por propuesta de actividades, y también se sufraga el informe de auditoría, que es obligatorio. Hace falta que un auditor inscrito en el ROAC revise vuestras cuentas. Ahora vamos a ir a las particularidades de cada una de las líneas, empezando por la que tiene que ver con esas estructuras e inversiones que te permitan crear un servicio de asesoramiento para la digitalización cuando no lo tienes. Como os hemos dicho, hay una horquilla de solicitud de fondos que va de 70.000 a 200.000 € y lo que tiene que pensar quien opte por esta línea es qué cartera de servicios demanda mi público objetivo. Por tanto, de qué tengo yo que formarme o seleccionar personal o dotarme de las herramientas digitales. ¿Cómo voy a diseñar esta plataforma que case oferta y demanda? ¿Cómo voy finalmente a tener unos asesores que yo sepa cuándo visitan las explotaciones? Porque algunas visitas tienen que ser una vez, otras veces son 2, 3. ¿Cómo van a hacer un análisis de madurez digital? Etcétera, ¿no? Todas las herramientas que cuando termine este proceso te permitan ya estar empoderado tú y tu personal para dar este asesoramiento en digitalización, ¿no? Al respecto, lo que hemos dicho, en el pasado, aunque Isabel no lo ha comentado, nuestra trayectoria de con la EOI precisamente viene de que en el Programa Nacional de Desarrollo Rural que estamos cerrando, es decir, en el anterior periodo europeo de programación, pusimos a rodar las ayudas del paquete de digitalización y hubo unas entidades que ya se dotaron de este tipo de plataformas para poder dar el servicio de asesoramiento. Estas no pueden recibir subvenciones para lo mismo 2 veces. Y pasamos ahora a lo que es dar asesoramiento para la digitalización de forma gratuita. Como mínimo, hay que ser capaces de llegar a un mínimo número de asesorados, que por lo menos 70 asesorados a razón de 1.000 € por asesoramiento son 70.000 €. Quien no vaya a llegar a unos 70 personas, entidades, cooperativas, pymes, productores forestales asesorados, que no nos pida dinero. Y además tienen que ser repartidos en el territorio de todo el país. Hemos pensado que y esto nos ayudaba a nosotros a hacer cuentas, a saber cuánto dinero o qué sería un asesoramiento razonable. Si bien en algunas pymes de la industria el asesoramiento es, no sé si se me oye, pero bueno, puede ser de más dinero, nosotros entendemos que un asesoramiento integral se puede prestar valorado en 5.000 € y supone 4 visitas a la explotación y una cartera amplia de servicios para asesorar, que puede ser: vamos a digitalizar tu facturación, vamos a digitalizar tu estación meteorológica, vamos a hacer una mínima digitalización de imágenes satélite que tú puedes captar y aprovechar, por lo menos de 5 tipologías, ¿no? Otros asesoramientos pueden ser exclusivos en una materia concreta. En esos queremos o pensamos que pueden requerir en torno a 2 visitas presenciales a la explotación y estarían más o menos, hemos hecho cuentas, podrían suponer 2.500 €. Y quien pida solo un asesoramiento muy concreto, muy básico, una pyme o una explotación que solo quiere decir: yo solo quiero saber si me compro esta camarita y la pongo en el retrovisor del tractor, qué camarita me pongo, cómo la hago interoperable con todo lo que lo tengo, y es una cosa muy concretita. Pues a lo mejor ese es un asesoramiento básico que no requiere una visita a la explotación y que pensamos que por 1.200 € se podría prestar. De forma literal, así es como lo recoge nuestro marco normativo, estas 3 tipologías de asesoramiento, y queremos que predomine un enfoque bottom-up, que realmente nos pongamos al servicio del asesorado,
que normalmente al final son pequeños empresarios, pero saben lo que quieren o lo que han oído hablar o lo que quieren conocer mejor. Y dentro de esta, bueno, aquí entramos en ríos de tinta, ¿no? La Unión Europea lo que nos viene a decir a los países es que necesitamos un asesoramiento omnicomprensivo para el sector primario, sobre todo para las explotaciones, porque tiene que saber de medio ambiente, de digitalización, de condiciones laborales y sociales, y tienen que saber de proteger sus datos, o tienen que saber de todas las obligaciones de gestión de sus explotaciones, requisitos legales de gestión, toda la normativa ambiental de hábitats, de aves, de aguas, prevención de riesgos personales, por supuesto, evitar un uso excesivo de antimicrobianos, porque nuestra cadena alimentaria está llena de antibióticos o convendría que se redujeran, etcétera, etcétera. Realmente en nuestras bases volvemos a volcar todo este acervo comunitario, pero tenemos que pensar que nos vale pensar que este asesoramiento es solo para facilitar la digitalización en una o varias de estas cosas, enfocado a cualquier objetivo del plan estratégico de la PAC, que puede ser objetivos medioambientales, económicos o sociales. Entonces, esto lo ponemos ahí, pero yo creo que es una especie de ruido que nos queda en la normativa, pero es un guiño que Bruselas nos exige, ¿no? Y luego, además, en el caso de los productos fuera del anejo 1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por ejemplo, algunos productos forestales, se me ocurre la resina, si no me equivoco, además de todo lo anterior, como mínimo el asesoramiento debe ser sensible otra vez a otra serie de temas ambientales. Pero pensamos que esto es esencialmente fácil de cubrir y que cualquier asesoramiento, también una explotación, por ejemplo, forestal, por ejemplo, resinera, en digitalización puede haber herramientas que les ayuden a saber el estado de salud de su masa forestal, cómo hacer un seguimiento, dónde poner una pequeña cámara o un sensor, ¿no? Y bueno, pues estas son una especie de conclusiones que tenemos, que hay 3 tipos de asesoramiento con 3 categorías de intensidad de visitas, intensidad de gasto, y que queremos que predomine un enfoque bottom-up. Y yo con esto ya termino porque ha sido una presentación muy densa. Solo querría insistir en lo que ha dicho la directora. Esta no es una línea para formar a asesores. No es que esto no sea importante, que es de lo más importante y salió en el diagnóstico del Plan Estratégico de la PAC, sino que tenemos otra línea. Y eso que tenemos 3 millones a vuestra disposición y que vamos a estar, tanto nosotros como la EOI, desplegando una especie de help desk de tú a tú. Yo no voy a ver ninguna solicitud en mi caso concreto antes de que se curse de forma oficial, pero el equipo sí, decir esto no se entiende, esto tal, si tienes duda de este gasto y este sí es subvencionable, este no. O sea que realmente queremos que la calidad, y se va a atender a todos por igual, a todo el que lo pida, que la calidad sea máxima. Y muchas gracias. Muchas gracias, Maite. Dices que tu presentación ha sido densa, pero yo creo que es más denso lo que viene ahora. O sea que, bueno, porque ya ahora ya pasamos a cosas concretas, primero para la presentación de la propia solicitud, que bueno, que son muy importantes, primero el valorar si cumplen los requisitos para presentarte y luego cómo crees que va a ser valorada tu propuesta, que muchas veces en función de cómo se pongan las cosas, porque tú estás pensando en hacer unas cosas, pero si no las reflejas adecuadamente, pues luego los evaluadores cuando vamos a evaluarlas no lo sabemos y no se valora. Entonces es muy importante cómo se presenten las cosas y luego ya después pasaremos a la solicitud de pago. Pero ahora mismo dejo a Juan Pedro Romero, que es jefe de área de formación y tecnología, trabaja con Maite en la subdirección y nos va a hablar de cómo tenemos que hacer para presentar esa solicitud con más posibilidades de éxito. Te dejo, Juan Pedro, gracias. Buenos días, muchas gracias a los asistentes y a la EOI por prestarnos el marco para hacer estas jornadas.
Es un placer ahí poderos presentar estas ayudas porque pensamos que pueden causar un impacto en el sector y ayudar a las pequeñas explotaciones a adaptarse a la transición digital. Mi presentación no había empezado. Bueno, vale, pues ya sale la primera diapositiva. Yo voy a hablar sobre los aspectos prácticos sobre la presentación de la solicitud, con lo cual la presentación va a ser un poco más densa que la de Maite, pero trataré de hacerla lo más breve posible. Lo que veis a la derecha es la imagen de la guía del solicitante. Os recomendamos imprimirla, echarla un vistazo y creemos que os va a orientar bastante a la hora de presentar vuestra solicitud. El orden de lo que voy a hablar va a ser hablar del calendario, los hitos que tiene el procedimiento, el acceso a la convocatoria de ayudas, dónde está situada, la sede electrónica nuestra del mapa, que es donde está toda la documentación asociada al procedimiento, que os las podéis descargar ya, la pusimos el viernes a disposición de todos vosotros, la documentación de la solicitud, que son todos los anexos que vienen en la convocatoria, y unas conclusiones finales. En cuanto al calendario del procedimiento, pues se puede decir que ya ha empezado, ya podéis presentar solicitudes. No esperamos que las presentéis hoy o mañana, pero bueno, si la presentarais un día o dos antes del fin de plazo, que es el 14 de junio, estaría bien para evitar saturar la sede electrónica, que es lo que nos ha pasado algunas veces cuando esperamos hasta el último momento para presentar solicitudes. Vamos a dividir en dos periodos de ejecución la ejecución de estas ayudas y se cerrarán ambos en el 2001 en el 2025 y otro en el 2026. La primera solicitud de pago sería en junio del 2025 y la segunda en junio del 2026. Y como ya hemos dicho, recomendamos dividir la ejecución de estas ayudas al 50% para cada uno de los periodos. ¿Por qué? Porque así se maximiza la ejecución de fondos, no es algo caprichoso. Si lo dividís 50-50, pues se evita que queden restos en cada uno de los periodos y se maximiza la ejecución de fondos públicos, lo cual es una buena práctica tanto de cara a vosotros como a nosotros como administración. En cuanto a la convocatoria, ya he dicho antes que ya ha empezado el plazo para presentar solicitudes, que se termina el 14 de junio. Después empezarán las subsanaciones, que esperamos que vuestras solicitudes sean muy buenas y no haga falta mucha subsanación. Y posteriormente comenzará lo que es la evaluación técnica, que ha estado explicando anteriormente Maite. Contaremos con los funcionarios del MAPA, alguno del MITECO para las propuestas forestales y los evaluadores que nos deja la EOI para evaluar estas propuestas. La convocatoria, como hemos mencionado anteriormente, son 3 millones de euros a dividir en dos periodos de ejecución, que esperamos que se dividen al 50%. Confiamos en que vuestras solicitudes sean lo máximo para la creación de una plataforma digital, o sea, crear un servicio de asesoramiento en digitalización, que nos pidáis los 200.000 euros. Es algo bastante lógico y no sabemos cuánto vais a pedir cada uno de los solicitantes para la prestación de asesoramiento. Confiamos en que supere los 70.000 euros porque es el mínimo que podéis pedir. Y estimamos que esta convocatoria, los 3 millones de euros, pues podría llegar a unos 10-15 beneficiarios, que no es lo mismo que los usuarios finales o los asesorados, que esperamos que sean muchos más. Y vuelvo para atrás. En cuanto a esto, este procedimiento de concesión se divide en dos fases, la fase 1 y la fase 2. La fase 2 comienza una vez terminado el periodo de evaluación, se reunirá la comisión de valoración y saldrá una propuesta de resolución provisional. Y en fase 2 os pediremos otra serie de documentación. Todo esto viene explicado en la guía del solicitante. Todos los documentos que os vamos a pedir, los anexos y todo lo que viene en los anexos de la convocatoria. Hay otros anexos que vienen en la convocatoria que son de fase de pago, que ya os comentará algo Sergio posteriormente en su presentación. Pero no os asustéis porque la mayoría de los anexos son fáciles de rellenar, son simplemente rellenar los datos y poner la firma digital. Uy, tengo eco. En cuanto al acceso a la convocatoria de ayudas, pues tenemos dos puntos de acceso, por así decirlo. Una sería la sede electrónica del mapa y el otro es la BDNS, que es la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Ahí tenéis el código que tenéis que meter si queréis acceder a esta convocatoria y os podéis descargar el PDF de la propia convocatoria como el PDF del extracto del BOE. El extracto del BOE también se puede acceder en el propio BOE.
Ahí tenéis los links y podéis clicar y entrar porque estas presentaciones estarán a vuestra disposición. En cuanto a la sede electrónica del mapa, podéis llegar utilizando un buscador de Internet. Si ponéis sede electrónica del mapa, desarrollo rural, pues enseguida os saldrán todos los procedimientos y podréis entrar sin ninguna dificultad. Creo que hay unos 15, 16 procedimientos ahora mismo subidos en sede electrónica en el apartado de desarrollo rural, con lo cual no tiene pérdida y pensamos que podéis llegar con mucha facilidad al mismo procedimiento. En cuanto a la carga de la solicitud, no es complicado, pero sí recomendamos que los representantes de cada una de vuestras entidades pues tengan ya actualizado el certificado digital para evitar problemas a la hora de subirlo a la sede, porque se tiene que firmar. Ese es uno de los principales hándicaps. A la hora de rellenar el formulario, pues pensamos que no es muy complejo, pero si tenéis cualquier duda en alguna de las casillas, ahí hemos indicado los pasos a seguir y todos estos vienen también en la guía del solicitante, con un poco más de texto y más adornado. En cuanto a la sede electrónica del mapa, tiene una serie de requisitos técnicos para presentar las solicitudes. Ahí vienen listados los mismos, el tipo de sistema operativo, Office, los navegadores. Creemos que son bastante comunes y accesibles para todos. Toda esta información viene también, como he mencionado, en la guía del solicitante. Y el periodo de solicitud empezaba ayer y termina el 14 de junio, viernes, a las 2, en hora peninsular, una hora menos en Canarias, a la 1. Y todos los modelos se deben meter en un zip, lo metéis ahí todo junto y lo incorporáis a sede electrónica. Tiene una codificación, cada uno de los documentos y los anexos a presentar que vienen en la guía del solicitante. La codificación no es por haceros la vida imposible, es para el análisis luego de estos documentos y facilitarnos el trabajo unos y otros. Y en caso de error o algún problema a la hora de entrar en sede electrónica, enviadnos capturas de pantalla, llamadnos por teléfono y dejar constancia de la fecha y hora y trataríamos de arreglar el problema, porque siempre suceden algunos incidentes técnicos o algunos problemas de última hora a la hora de subir documentación en sede electrónica. En cuanto a la documentación de solicitud, hay una serie de anexos a presentar que os vienen ahí, pues hay que presentarlos en fase 1. Fase 1 es ahora, este periodo de solicitud. A fase 2 todavía no habéis llegado, pero esperamos que la mayoría de los solicitantes lleguéis a fase 2 y podáis completar el procedimiento. El anexo 1 es un formulario que viene en Excel y que tenéis que convertir a XML, lo digo luego posteriormente, en el que viene la solicitud con vuestros datos como entidad, los objetivos del PPAC, una serie de datos no muy complejos de rellenar desde nuestro punto de vista y un presupuesto desglosado en el que podéis optar tanto para el programa temático 3 como para el programa temático 4 o para los dos o para uno solo. El anexo 2 es la propuesta de actividades, que es, por así decirlo, la memoria narrativa, como se suele llamar en otras ayudas, y ahí dejamos redactar hasta 100 páginas. Hay espacio más que de sobra para hacer una propuesta adecuada a los objetivos del asesoramiento que queráis prestar o de la plataforma que vais a crear, y tenéis espacio más que suficiente. Un cronograma con los hitos a desarrollar, que es el anexo 3. El anexo 4 es la declaración responsable. El 5, la acreditación de requisitos para el objeto de solicitud. El 6, como va a mencionar posteriormente Sergio, hay que presentar una relación de ofertas, tanto solicitadas como las elegidas, para el tema de la moderación de costes. Y el anexo 7 es la memoria justificativa de elección de una oferta única, cuando no es la propuesta económica más ventajosa, o se presenta un número de ofertas inferior al requerido, que solo puede ser dos o una, no da para más. El anexo 8, declaración de compromiso de colaboración en las labores de seguimiento y evaluación. Y el resto de documentos no los he metido como anexos, pero los he desglosado ahí en lo que se os va a pedir. Son una serie de requisitos que tenéis que demostrar que cumplís para poder ser subvencionables. Y esto ya se pediría en fase 2. Con lo cual, como podéis ver, en fase 1 tampoco os vamos a pedir tanto. No es algo tan complejo. Pensamos que son unas ayudas a nivel de papel y de idea a la hora de rellenar, no son muy complejas. Sobre todo la de la plataforma en digitalización, pensamos que es una solicitud bastante sencilla y que podéis rellenar si tenéis interés en prestar asesoramiento.
En cuanto al anexo 1, la solicitud de subvención, que incluye también el presupuesto, hay una hoja de instrucciones, que lo podéis ver en la primera pestaña del Excel, ahí en la parte de abajo, que son las instrucciones. Eso solo requiere lectura. Luego hay otra segunda pestaña, que son lo que se llama datos generales, y esa la podéis cumplimentar. Y luego está el presupuesto para el programa temático 3 y para el 4, y ese lo tenéis que cumplimentar, porque si lo entregáis en blanco, la solicitud no será válida y sería una pena. Y por último, se genera automáticamente un resumen con los datos que habéis metido en la pestaña 2 y en la pestaña 3. Como os decía, aquí está la hoja de instrucciones con todos los pasos a seguir para rellenar el formulario. Esto solo requiere lectura para que no os confundáis y hagáis las cosas bien. Y la siguiente diapositiva es sobre los datos generales, que esta viene en la pestaña número 2 de la hoja de cálculo en Excel. Y esta la debéis de cumplimentar. Como podéis ver, ahí vienen unos tics para rellenar en el programa temático 3 o el programa temático 4. Si rellenáis los dos, se os desplegarán 2 hojas de presupuesto. Si rellenáis solo uno, solo se os desplegará una hoja de presupuesto. Y lo tenéis que cumplimentar, tanto el presupuesto como este formulario, con vuestros datos como entidad solicitante. Aquí vienen los presupuestos, que es el paso 3, que hay 2 presupuestos que se despliegan en función de lo que elegís vosotros como solicitantes. Podríais elegir participar solo en el programa temático 3 o en el 4, o en los dos, ¿por qué no? Y por último está la hoja 4, que es la hoja resumen, que es la que se genera por sí sola con los datos que habéis rellenado tanto en la pestaña de datos generales como en las otras pestañas de presupuesto. Esto es muy importante, que tenéis que generar 2 archivos. Uno es un archivo con extensión XLSX y otro con extensión XML. Los tenéis que guardar, ahí os vienen marcados en un circulito rojo los 2 botones que tenéis que presionar. Es una vez que esté finiquitada el formulario y todos los datos, darle primero al primer botón, guardar XLSX, y el otro guardar XLM. Guardar los 2 archivos y meterlos en sede electrónica cuando presentáis la solicitud. Esto es muy importante porque se queda incrustado en sede electrónica y luego podemos acceder nosotros como gestores a todos estos datos en la aplicación de las ayudas. Aquí viene cómo tenéis que hacer la carga y tenéis que meter ahí dando al botón de solicitar. Vamos, creemos que no es complicado, pero si tenéis algún problema en el proceso podéis contactar con nosotros, que os ayudaremos a rellenarlo o a completar la solicitud en el último momento. Y si diera, no esperamos que el formulario, porque lo hemos estado probando, hemos hecho pruebas, dé ningún fallo, pero si hubiera algún fallo, podéis hacer pruebas, ver que funciona, lo que sea, antes de presentar la solicitud. Si veis algún fallo, comentádnoslo y trataremos de arreglarlo. Como estaba comentando antes, este anexo 1, solicitud de subvención, es muy importante que todos los datos incluidos tengan concordancia y que en caso de discrepancias entre todos los documentos que vais a presentar, el presupuesto consideramos que es el vinculante y el que tiene los datos que de verdad importan para vosotros como solicitantes. Porque también en la propuesta de actividades tendréis que justificar el por qué habéis hecho este Excel, cómo lo habéis desglosado y justificar su coherencia, que es un criterio evaluable. Los solicitantes no tienen que completar algunos de los datos de subvención, los que vienen en la hoja resumen, porque se generan automáticamente. Y como mencionaba anteriormente, tanto los documentos XML como el XLSX no pueden ser modificados una vez generados, porque si no dejan de funcionar y dan problemas en sede electrónica. Estos son los límites de cada uno de los 2 presupuestos, para el programa temático 3 como para el programa temático 4. Estos se generan solos, salvo las casillas que vienen en amarillo, las demás casillas son autogenerables. Tened en cuenta los límites y procurad que no se pongan en rojo. Si se pone la pestaña en rojo es que no estáis cumpliendo los límites, con lo cual tenedlo en consideración a la hora de rellenarlos. Aquí viene lo que comentaba anteriormente Maite, que para los gastos de personal propio están topados a los costes simplificados que hemos implementado para las ayudas de proyectos innovadores de la AE y Agri. El porqué de esta razón es por respetar la moderación de costes y poner unos costes acordes con precios de mercado.
Como ya sabéis, para personal externo los gastos están topados a 90 € la hora. Y el ejemplo práctico para los gastos de transporte, alojamiento y manutención, decir que recientemente han subido un poco, aunque probablemente no sean los gastos más amplios del mundo, pero el transporte se cubre hasta 0,26 € por kilómetro recorrido, en automóviles, en moto hasta 0,106 € por kilómetro recorrido, y las dietas de manutención son 37,40 € por día, y almuerzo-cena a 18,70 €, y el alojamiento a 65,97 € día. De todas formas, estas ayudas, quitando para la prestación de asesoramiento, tampoco están pensadas para viajar mucho o para hacer muchos gastos en dietas. En cuanto al importe de subcontratación y el importe de contratación, decir que el de contratación no tiene límite, pero el de subcontratación sí, está limitado al 50%. Pensamos que el presupuesto es intuitivo y fácil de rellenar, pero si tenéis alguna duda, como veis, las casillas en amarillo son las que tenéis que rellenar. Este sería el presupuesto a rellenar para el programa temático 3, que es el de la prestación de asesoramiento. Y aquí tenéis el programa temático 4, que es el de la creación del servicio de asesoramiento, la plataforma digital, como hemos mencionado anteriormente, que tiene alguna casilla más por los bienes inventariables y las inversiones, pero no es muy complejo de rellenar y es muy facilito desde nuestro punto de vista. En cuanto al tema de las inversiones, que ya lo ha mencionado anteriormente Maite, por eso no voy a ser redundante, pues viene también en el presupuesto y que está limitado al 50%, con una intensidad de ayuda máxima del 65%. Tenedlo en cuenta si incluís inversiones, que sobre todo por el tema de las licencias de software, creemos que merece la pena que los incluyáis y que el porcentaje que se subvenciona es bastante adecuado. En cuanto a la siguiente anexo, es el anexo 2, propuesta de actividades, que a la hora de evaluar las propuestas consideramos que junto con el presupuesto es el más importante. Pensamos que debéis de cuidar la calidad y la técnica de la propuesta, ser las 3 Cs, ¿no? Lo de claro, concreto y conciso. Aunque damos 100 páginas, tampoco hace falta que apuréis las 100 páginas. Podéis hacer una propuesta muy decente con 60 páginas, 70 o lo que sea. Sí, respetar el formato propuesto, tratar de adaptar la redacción a lo puntuable, los criterios de valoración. Tenéis que imprimiros los criterios de valoración y redactar la propuesta de actividades con los mismos y adaptando la redacción de la propuesta a lo que se va a evaluar. La extensión máxima consideramos que es más que suficiente. En cuanto a qué se os va a pedir en la propuesta de actividades, unos datos vuestros, la experiencia y enfoque que tenéis como entidad, la capacidad y estructura propia. Esto tiene que ver sobre todo con el tema de los requisitos mínimos y como hay concurrencia competitiva, pues tenéis que demostrar que sobresalís en el tema. Luego el 3 sería la idoneidad de la propuesta, una planificación y un desarrollo de las actividades que vais a realizar, tanto si creáis una plataforma digital como si vais a prestar asesoramiento, el empleo de TIC, qué vais a aportar en digitalización, qué vais a hacer, si vais a tratar de implementar el CUE, el cuaderno de explotación agrario digital, el impacto que va a tener vuestro asesoramiento o vuestra plataforma digital. Si creáis una plataforma digital, pensamos que el impacto va a ser nacional o supranacional, porque cualquiera puede acceder por internet a ella. Eso pensamos que el impacto está más que conseguido para el programa temático 4, pero en el 3 no es lo mismo prestar asesoramiento en 2 comunidades autónomas que prestarlo en 5, 6 o incluso más, si os atrevéis. En cuanto al presupuesto, está bien si lo justificáis, si decís por qué dedicamos tanto a esta partida, por qué dedicamos tanto a esta otra. Coherencia, son criterios evaluables, mirad ahí los criterios de valoración y tenedlos en cuenta. Y por último, en la propuesta de actividades viene una ficha de actividades con el desglose de los asesoramientos y los hitos para la creación de la plataforma digital. Aquí el anexo 3 sería el del cronograma, en el que vais marcando todo lo que vais a ir haciendo. Las actividades, lo hemos marcado como actividades, edición. Esto está sobre todo pensado para la prestación de asesoramiento, porque en el caso de la creación de una plataforma digital
Pues incluso si esto fuera mediante una licitación, podría hacerse en 3-4 meses o incluso antes la plataforma digital, pero como está en el marco de unas ayudas del PPAC, tiene que durar al menos hasta el 2026 y tiene que dividirse en 2 periodos de ejecución, que recomendamos que sean 100.000 euros en el primer periodo y 100.000 euros en el segundo. Y aquí se pondrían todos los hitos que vais a desarrollar en vuestra propuesta de actividades. En el anexo 4, una declaración responsable. Este es un formulario muy sencillo. Se pasa a formato PDF y luego se firma por el representante. Esto vale para todos los anexos. El siguiente anexo es el de acreditaciones, en el que deberéis cumplimentar vuestros requisitos de constitución, la experiencia, los medios materiales, los recursos humanos y los recursos económicos para el objeto de la subvención. Como he mencionado antes, se pasa a PDF y se firma. Luego un anexo 6 con la relación de ofertas solicitadas y elegidas. Esto valdrá tanto para subcontrataciones como para inversiones y contrataciones. Hemos puesto 3 tipos de anexo para cada uno de los supuestos y esperamos que lo cumplimentéis bien, que no haya ningún problema a la hora de cumplimentarlo. Y en cuanto al anexo 7, esto es si queréis evitar la presentación de las 3 ofertas, pues deberéis justificarlo con esta memoria de elección de la oferta, que no es la propuesta económica más ventajosa, o la presentación de menos de 3 ofertas, el por qué. Si es un proveedor único, si es porque por otro tipo de razones, pues deberéis justificarlo. En cuanto al anexo 8, estoy mezclando los anexos de fase 1 y de fase 2. No todos estos anexos, por suerte, vienen incluidos en la fase 1. Miraos cuáles hay que presentar en fase 1 y no tengáis ningún problema en preguntarnos si tenéis algún problema al rellenarlo. Este es el modelo de declaración de compromiso de colaboración en las labores de seguimiento y evaluación, porque nos lo exige la Comisión Europea. Estas son ayudas cofinanciadas por el FEADER y tiene que haber unos compromisos tanto de seguimiento como de evaluación de las actividades que desarrolláis. Por último, bueno, no es último, es el penúltimo anexo del que vamos a hablar hoy, ya queda menos, gracias a Dios. Es el anexo 9, el de relación del personal con el que contáis vosotros, el personal propio, y este también será un criterio evaluable, aparte de un requisito mínimo para ser elegible. Y por último, esto no lo tienen que presentar todo, solo sería para el caso de grandes empresas y en el caso de los productos forestales, de entidades de asesoramiento forestal. Si fueran grandes empresas, pues tendrían que presentar una declaración de existencia de efecto incentivador. Esto creemos que no afecta a casi ninguno de los potenciales solicitantes, pero por si acaso lo hemos metido. Y por último, unas conclusiones finales y ya acabo. La solicitud, desde mi punto de vista, estas solicitudes no son complejas. Valorar la presentación de las mismas y sobre todo el programa 4, pensamos que si contratáis los servicios de una empresa, como ha estado citando anteriormente la directora de Digimapa, las empresas Agrotech proporcionan servicios adecuados, os van a dar el software y servicios decentes para tratar de implementar el cuaderno de explotación digital. Si contactáis con buenos proveedores, seguro que os van a llevar de la mano y vais a crear una plataforma digital muy buena. Y podréis utilizarla a posteriori para prestar asesoramiento a vuestros socios y mejorar ahí la calidad y la productividad, la sostenibilidad de todas las explotaciones agrarias, que es lo que se pretende con estas ayudas. Y para el programa 3 pensamos que la solicitud es algo más laboriosa, pero comparado con otras subvenciones, creemos que no tanto, que probablemente sea repetitivo, porque al final tenéis que desarrollar vuestro programa de asesoramientos, pero una vez desarrollas un asesoramiento, todo eso es más o menos igual. Los asesoramientos integrales incluyen más logística, porque hay que hacer más visitas a la explotación, pero los básicos son muy sencillos, porque serían o en vuestra oficina, en vuestra sede física o vía telemática, y los asesoramientos especializados son solo 2 visitas. No creemos que sea una logística muy compleja, es solo organizarlo y planificarlo bien. Hay tiempo de sobra para presentar las solicitudes, tenéis hasta el 14 de junio. Cualquier duda, nosotros, pues, como hemos mencionado anteriormente, estamos a vuestra disposición y trataremos de llevaros de la mano. Uno de los objetivos que han mencionado antes tanto Maite como Isabel es hacer llegar al sector el cuaderno de explotación digital. Pensamos que es una herramienta muy útil, que va a mejorar el tema de los datos y que va a facilitar la vida al agricultor y al productor, que es de lo que se trata.
No tratamos de complicarle la vida y como ya no es obligatorio, pues se trata de poner todas las herramientas posibles de cara al productor para que pueda implementarlo en el tiempo que necesite. La solicitud mínima, tanto para el programa temático 3 como para el 4, es de 70.000 euros. No se acepta menos. Y la solicitud máxima para el programa temático 4, el de la creación del servicio en digitalización, sería de 200.000 euros. Pensamos que hay una concurrencia competitiva escasa por ser una convocatoria bastante dirigida. Como ha mencionado antes Maite, solo pueden ser beneficiarios entidades del sector de la economía social o entidades sin ánimo de lucro, con otra serie de requisitos que también ha mencionado muy bien Maite. No obstante, las solicitudes deben de tener un mínimo de calidad y pasar por unos criterios de evaluación y unos evaluadores expertos que evaluarán las mismas. Y muy importante, y ya lo último, y os dejo con Sergio, es que en esta convocatoria no está incluida ni los eventos, ni la transferencia de conocimiento, ni las actividades demostrativas, ni el tema de la formación. Pensamos que la formación es, digamos, el origen de todo y fundamental para crear buenos asesores, pero no se financian en esta convocatoria. Se financiarán próximamente, probablemente después del verano, en el marco de otra convocatoria. Por último, podéis contactar con nosotros en los siguientes buzones y os atenderemos sin ningún problema. Muchas gracias. Gracias, Juan Pedro. Bueno, insistir en un par de las cosas que ha dicho que parecen básicas, pero que luego en la anterior convocatoria del paquete de digitalización vimos que no era así, es primero aseguraros de que cumplís los requisitos para poder ser beneficiarios, porque en la anterior convocatoria ya tuvimos algunos casos de propuestas, además bastante buenas, pero que no cumplían los requisitos para ser beneficiarios. Entonces, el elaborar una propuesta lleva mucho tiempo, como para, si ya de primeras no cumplir los requisitos, es que no tienes posibilidades. Y luego, lo segundo, que no es solo el pensar la propuesta y elaborarla, sino que hay que plasmarla bien en la solicitud, que son las cosas en las que insistía Juan Pedro, porque igual tienes una propuesta muy buena, pero si luego no rellenas bien los documentos, no rellenas bien el Excel del presupuesto porque te equivocas en un 0 o metes una cifra errónea o cosas así, pues al final, cuando se evalúa, lo que se ve realmente es eso y puede crear una impresión errónea. Las incoherencias entre lo que pone en un apartado y lo que pone en otra, y ese tipo de cosas es importante evitarlas. Y ya la última ponencia que tenemos es para el tema de la solicitud de pago, para explicaros cómo es esta solicitud de pago y esta moderación de costes, que bueno, ahora puede parecer como que es un poco pronto, porque si ni siquiera sabéis si vais a ser beneficiarios o no, pero es la forma de tener claras las reglas del juego desde el inicio, porque hay muchas cosas que se tienen que cumplir desde el momento en el que presentas la solicitud y luego cuando ejecutas la ayuda. Y si estas cosas no las has tenido en cuenta en el diseño de esa propuesta de actividades y no las estás teniendo en cuenta cuando ejecutas la ayuda, pues puede que luego no tengas derecho al pago, que es cuando tienes que demostrar las cosas que has hecho. Entonces, para que conozcáis bien estas reglas del juego, las podáis tener claras, podáis preguntar las dudas que tengáis y todo ese tipo de cosas, pues tenemos con nosotros a Sergio Gonzalo, que es subdirector adjunto de Regulación de Mercados del Fondo Español de Garantía Agraria. Ellos son el organismo pagador, a diferencia con el anterior paquete de digitalización, y nos va a explicar un poco pues, esos aspectos que debéis tener en cuenta para la ejecución y que luego se reflejarán cuando hagáis la justificación de la ayuda. Adelante, Sergio, gracias. Buenos días, muchas gracias. En primer lugar, a los compañeros de Desarrollo Rural por su invitación, a la EOI por la organización y a los presentes por su interés en la convocatoria. Como han comentado, el FEGA es el organismo pagador de estas ayudas. Queda muchísimo para la solicitud de pago, en concreto más de un año, pero sí que es verdad, como ha dicho Vicky, que es muy importante que desde el inicio se tengan en cuenta una serie de aspectos que hay que ir ejecutando conforme avanza la ayuda, porque luego si se espera la solicitud de pago, allí a lo mejor ya no se puede contar con la documentación justificativa suficiente. Por eso voy a hacer una presentación muy sencilla y la idea sería que os quedaréis con 3 o 4 ideas de lo más importante desde el principio. ¿De acuerdo? En primer lugar, como ya han comentado los compañeros, hay 2 periodos de ejecución.
El primer periodo que va desde la solicitud de ayuda hasta el 31 de mayo del 2025 y un segundo periodo que va desde la solicitud de ayuda hasta el 31 de mayo del 2026. Es decir, hay dos periodos de ejecución muy marcados y que van a tener un presupuesto concreto para cada uno de ellos. Es muy importante que tengáis en cuenta que el presupuesto y las anualidades son compartimentos estancos. No vais a poder desplazar presupuesto de la primera anualidad a la segunda en caso de no haber ejecutado algo. Por eso es tan importante el diseño de la propuesta de actividades que vais a realizar ahora en la solicitud de ayuda. ¿De acuerdo? Tenéis que planificar muy bien qué gastos vais a ejecutar en la primera anualidad y vais a presentar la solicitud de pago del 1 al 15 de junio de 2025 y qué gastos vais a dejar para la segunda anualidad. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. En el caso de que vayáis a realizar o necesitéis realizar algún cambio, es muy importante que lo solicitéis a los compañeros de desarrollo rural. Tenéis que presentar una solicitud en su sede electrónica para su análisis. Ellos lo valorarán y en caso de, nos remitirán al FEGA un informe positivo o negativo para que el FEGA resuelva. Es muy importante que todos los cambios estén aprobados, porque luego no solo el FEGA, sino como veréis más adelante otro tipo de organismos de control van a verificar que lo ejecutado se corresponde con lo aprobado. ¿De acuerdo? Como veréis en la convocatoria se establece un plazo concreto para la presentación de estas modificaciones. El plazo es de 75 días naturales antes de la fecha límite de presentación de las solicitudes de pago. ¿De acuerdo? Es muy importante que vayáis haciendo una previsión de si va a haber algún cambio, alguna actividad que inicialmente habíais propuesto y por lo que sea veis que no vais a poder ejecutar o alguna actividad que a lo mejor se os ocurre a posteriori que sí que queréis ejecutar. Quizá lo más importante, por lo menos para el FEGA a nivel presupuestario, es que estas modificaciones no pueden significar en ningún caso la alteración al alza ni del importe total de la subvención ni de cada una de sus anualidades. ¿De acuerdo? Hemos visto quizá en otras ayudas problemas con este tipo de problemas en la ejecución en la que a lo mejor algo que tenían previsto en la primera anualidad no lo han podido llevar a cabo y entonces luego no van a poder solicitarlo en la segunda anualidad. ¿De acuerdo? Eso es muy importante que por favor lo tengáis en cuenta. Otro tipo de aspectos importantes desde un primer momento, desde que empecéis a ejecutar la ayuda. Tenéis que contar con una cuenta única y exclusiva para la gestión de la ayuda, ¿vale? Para que reflejéis todos los pagos asociados a la misma. No es necesario que vayáis al banco y creéis una cuenta nueva, puede ser una cuenta que ya tengáis, pero que desde el momento en el que empieza el periodo subvencionable dediquéis única y exclusivamente a los gastos de esta ayuda. ¿De acuerdo? También es un problema que vemos con relativa frecuencia el hecho de tener gastos que no están en la cuenta única. Entonces, salvo los gastos de personal propio y la excepción de los organismos públicos, todos los demás gastos tienen que estar recogidos en esta cuenta única para que puedan ser subvencionables. Sería una lástima que hubiera gastos ejecutados y que por no estar en la cuenta única no se pudieran subvencionar. Por otro lado, los compañeros os han descrito los gastos que son subvencionables. Como habéis visto, hay una parte de costes directos que habrá que justificar y una parte de costes indirectos que no habrá que justificar. En este caso, son un 15% de los costes directos de personal. ¿De acuerdo? Es muy importante que también desde el primer momento empecéis a recabar toda la documentación justificativa de las actuaciones realizadas. Actas de reuniones, hojas de firmas de asistentes, fotografías de las actuaciones, etcétera. Porque es algo que si llega el momento de la solicitud de pago y no habéis podido ir recabando conforme la habéis ejecutado, en ese momento ya no hay solución. ¿De acuerdo? Habéis podido ejecutar una acción, pero si luego no hay documentación justificativa tampoco vamos a poderla pagar. El objetivo del FEGA y de los compañeros, por supuesto, va a ser intentar pagar el 100% de la subvención. Entonces, es una lástima que al final no podamos hacerlo porque hay algún documento que falte en el último momento. En relación con la documentación justificativa, es muy importante también que tengáis en cuenta todos los requisitos de información y publicidad. Es algo en lo que los auditores se fijan muchísimo, ¿de acuerdo? Sobre todo por parte de la Comisión Europea, quieren ver que se hace publicidad de que esas actuaciones están financiadas por la Unión Europea. Entonces, en todas las fotografías o en toda la documentación que vayáis recabando, por favor, tened muy en cuenta todos estos requisitos. En concreto, hay un anexo, el último anexo de la convocatoria, donde se recogen también los logos que debéis utilizar y en qué condiciones tenéis que utilizarlos, ¿de acuerdo?
Como ya han comentado los compañeros, también tenéis que tener en cuenta desde un inicio todos los límites que se establecen, porque podéis ejecutar una serie de gastos perfectamente, pero tenéis que ser conscientes de que algunos de ellos van topados. Entonces, la subvención únicamente financiará lo que puede llegar hasta esos topes. Podemos destacar, por ejemplo, el caso de la subcontratación con un límite del 50% del gasto total, el caso del personal propio. En este caso se financia como costes reales, pero topado con unos topes que se habían establecido en base a las ayudas de los grupos operativos. Se hizo un estudio muy elaborado de lo que se había ido ejecutando años atrás en esas ayudas. Se ha considerado que estos gastos pueden ser en parte equivalentes, entonces se han fijado como tope en esta convocatoria. Todo orientado a lo que han comentado los compañeros sobre la moderación de costes. La moderación de costes es uno de los temas estrella últimamente en las auditorías de la Comisión Europea. Lamentablemente estamos teniendo algún reintegro motivado por esta moderación de costes tan exhaustiva por parte de la Comisión. Por tanto, hemos intentado, junto con los compañeros de Desarrollo Rural, fijar una serie de topes en alguno de los gastos. También, por ejemplo, en el caso de los gastos de transporte, alojamiento y manutención, en base al Real Decreto el 462 del 2002, el que aplica al personal funcionario, en este caso para el Grupo 2, de forma que con estos topes ya hay determinados gastos que van a estar moderados y que la Comisión Europea, en principio, no va a entrar a poner problemas en este tipo de gastos. Hay otro tipo de gastos que por el diseño de la ayuda también se han topado, como puede ser el informe auditor, en el que se ha fijado un 1% de la subvención concedida. Y luego otra serie de topes que han ido comentando los compañeros y que es muy importante que vayáis teniendo en cuenta conforme vayáis ejecutando las diferentes ayudas, ¿vale? Todo esto está muy detallado en la convocatoria. Y sobre todo lo que os he comentado del tema estrella de la Comisión Europea de moderación de costes. Nos está creando bastantes quebraderos de cabeza y al final también quizá lo más importante es que está implicando una mayor gestión por parte de los beneficiarios, también por parte de la Administración para controlarlo, pero sobre todo por parte de los beneficiarios, porque están exigiendo que para este tipo de moderación de costes, para esto se presenten 3 presupuestos para cualquier tipo de importe. Por supuesto, para los gastos de personal y de transporte, alojamiento y manutención no, pero para el resto de gastos, para cualquier prestación de servicio o adquisición de bienes, se tienen que presentar 3 presupuestos para gastos que pueden ser de 5 o de 10 euros. Es algo que se ha intentado pelear en las auditorías con la Comisión, pero no ha habido manera, ¿de acuerdo? Entonces, por parte de la Comisión se exige 3 presupuestos para cualquier tipo de importe. Sí que lo he puesto en negrita y en rojo, porque es algo que es diferente en la solicitud de ayuda que van a gestionar los compañeros en la parte de instrucción y en la solicitud de pago que vamos a gestionar desde el FEGA. En la solicitud de ayuda, para intentar aligerar la documentación a presentar, se ha puesto, como veréis en la convocatoria, un límite de 5.000 euros, por debajo del cual en solicitud de ayuda no tenéis que presentar los 3 presupuestos. Pero tened en cuenta que en la solicitud de pago sí, es decir, en la solicitud de ayuda podéis presentar cuando es menos de 5.000 euros un único presupuesto, pero cuando vayáis, antes de ejecutar adquirir un bien o ejecutar ese servicio, sí que tenéis que recabar 3 presupuestos. Lo tenéis que guardar y presentar luego en la solicitud de pago, ¿de acuerdo? Ha comentado Juan Pedro la posible excepción en algunos casos, ¿vale? Son casos excepcionales, os recomendamos que intentéis no recurrir a ello frecuentemente y se da cuando, por ejemplo, de los 3 presupuestos no queréis seleccionar la oferta más económica. En principio podéis seleccionar por un criterio de calidad, de coste-calidad, entonces puede que no sea la más económica la que queréis seleccionar. En ese caso es muy importante que presentéis una memoria justificativa e intentéis explicar la razón que os ha llevado a ese criterio. Tened en cuenta que esto tiene cierto riesgo, por eso os digo que intentéis que esto sea excepcional. Por parte del FEGA, por ejemplo, en un primer momento se puede considerar que está bien justificado, pero luego nos ha pasado en alguna ocasión que entes controladores posteriores han considerado que no estaba bien justificado. Entonces lo que hacen es subvencionar el importe de la oferta más económica, aunque hayáis seleccionado una que sea más cara, ¿de acuerdo? Entonces que tengáis en cuenta que en principio se puede justificar, pero que
no tenéis el 100% de garantía de que no haya ningún problema, por lo que intentad, por favor, que sea excepcional. También con el caso de que no haya 3 ofertas, sí que es verdad que hay casos en los que hay alguna exclusividad, etcétera. Entonces, bueno, intentad explicarlo lo mejor posible en la memoria justificativa para que se pueda valorar positivamente. En cualquier caso, en el tema de los presupuestos se valorará siempre la independencia de las ofertas y los ofertantes. Es quizá el segundo tema estrella de la Comisión Europea últimamente en las auditorías. Y por otro lado, que las ofertas sean comparables, así como la claridad y el detalle en la descripción de las mismas, ¿vale? Todo para intentar que no haya ningún problema durante la ejecución de la subvención. Una vez llegados a la solicitud de pago, sí que es verdad que tenéis que tener en cuenta sobre todo 2 cosas. Los plazos, muy importante, y también las plantillas o los modelos. Como os hemos dicho, queda muchísimo para la primera solicitud de pago. Va a ser del 1 al 15 de junio del 2025. Por tanto, no os voy a explicar ahora ningún anexo ni el detalle de ninguno de los requisitos de las mismas. Sí que os indicamos que tenéis en la convocatoria la mayor parte de los anexos y que además desde el FEGA publicaremos una guía de justificación de gastos previsiblemente en el primer trimestre del 2025, aunque intentaremos que sea antes, en el que explicaremos con mayor detalle cómo cumplimentar todos estos anexos. ¿De acuerdo? Por otro lado, también tenemos intención de realizar o bien unas jornadas informativas ya con los beneficiados seleccionados, o bien, como estamos haciendo en otro tipo de ayudas, una serie de píldoras informativas, que son como unos mini vídeos, que estamos viendo que están teniendo bastante éxito entre los beneficiarios. Son vídeos de muy corta duración y en la que explicamos, por ejemplo, pues cómo hay que cumplimentar el cuadro repertoriado de facturas, etcétera. Cosas de mucho detalle que consideramos que es útil que el beneficiario pueda tenerlo colgado en la web del FEGA y verlo las veces que quiera, las personas que lo necesiten, etcétera. Por supuesto, os recomendamos en la medida de lo posible no apurar plazos, aunque sabemos que al final estáis con 1000 cosas y a veces es difícil, pero bueno, siempre una buena planificación permite que la solicitud de pago se presente mejor. Y también destacar dentro de la solicitud de pago el informe de auditoría, que en esta convocatoria es obligatorio, ¿de acuerdo? En otras subvenciones es voluntario, pero en esta es obligatorio. En la convocatoria se indica el contenido mínimo de este informe de auditoría y también incluiremos un mayor detalle en la guía de justificación de gastos. Tened en cuenta que la documentación que presentéis al auditor no tendréis que presentarla luego en la solicitud de pago al FEGA, pero sí que es muy importante que también tengáis en cuenta que toda esa documentación justificativa, las facturas, los justificantes de pago, etcétera, lo tenéis que custodiar y quedarán a disposición en este caso del FEGA, para que os lo podamos requerir para realizar cualquier comprobación. Tanto el FEGA como cualquier ente controlador que pueda venir a posteriori. En relación con los controles, vais a tener una serie de controles, todos, en este caso concreto por parte del organismo pagador, que es el FEGA. Controlaremos el 100% de las solicitudes de pago en control administrativo y luego realizaremos un control sobre el terreno, sobre un muestreo. Tendremos una parte aleatoria y una parte de riesgo. Y en base a eso, pues iremos a veros, a los que os haya tocado, para poder realizar un control sobre el terreno. En un segundo nivel está el organismo de certificación, que es la Intervención General de la Administración del Estado, la IGAE. La IGAE también va a fiscalizar todos los pagos, ¿de acuerdo? Entonces, tanto FEGA como IGAE lo vais a tener todos los beneficiarios. Y luego hay una serie de capas que es muy probable que no tengáis, pero que en algún caso es posible que sí, ¿de acuerdo? En primer lugar, auditorías de la Comisión Europea, que posiblemente no abarquen un único expediente, sino a lo mejor varios expedientes, una convocatoria completa, etcétera. Y luego otra serie de capas de control, como son controles externos nacionales, como el SENCA, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, fiscalías, el Tribunal de Cuentas Español, o, por ejemplo, controles externos europeos, como la OLAF, la Oficina de Lucha Antifraude, la Fiscalía Europea de relativamente reciente creación, o, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas Europeo. ¿Vale? En estos casos es más difícil que os toque, pero también es posible. Entonces, que tengáis en cuenta que cuanto mejor se realice tanto la ejecución como el recabar la documentación y luego la solicitud de pago,
mejor va a estar, tanto para el primer control por parte del FEGA como para el control del resto de posibles controladores. Por supuesto, para cualquier duda que tengáis, os recomendamos que contactéis con nosotros, dudas relativa a la solicitud de pago. Es mejor que cualquier duda la preguntéis y quede claro, a no que os lancéis y luego en la solicitud de pago no pueda haber una solución. Os indicamos ahí tanto la dirección física, un teléfono y un correo electrónico, os podemos recibir atender de cualquiera de las maneras, y también el servicio de atención que prestará Traxa, sobre todo quizá para dudas muy técnicas de la presentación de la solicitud de pago, ¿vale? Para rellenar determinados anexos os podrán prestar asistencia. Y, por supuesto, como he dicho anteriormente, o bien haremos unas jornadas o bien crearemos una serie de píldoras informativas o haremos todo, quizá por ser unas ayudas nuevas que gestionamos en este caso desde el FEGA. A veces consideramos interesante tener un contacto muy directo con los beneficiarios. Así que os animamos a que cualquier duda que tengáis, por supuesto, contactéis con nosotros. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Sergio, Juan Pedro y Maite. Con esto habríamos acabado ya la parte de las presentaciones y empezamos la parte de las preguntas que tengáis o las cuestiones que queráis plantear. Si queréis que empecemos por las personas que estáis aquí presentes. Un segundo que traen el micrófono de mano. Yo creo que si os presentáis es más enriquecedor también para todos. Gracias. Sí, soy José Luis Miguel de COAG y es una duda en relación a las presentaciones que habéis hecho Maite y Juan Pedro, porque inicialmente Maite ha planteado una cierta incompatibilidad en solicitar a la vez el programa 3 y el programa 4 y luego en la presentación de Juan Pedro pues sí quedaba la opción más abierta. Entonces, yo no sé exactamente esta incompatibilidad, porque es cierto que si no tienes una plataforma de asesoramiento, parece como que no puedes dar ese asesoramiento, pero también es cierto que si tú tienes un personal, asesores formados, al menos para dar un asesoramiento básico, aunque no tuvieras esa plataforma todavía en funcionamiento, sí se podría hacer. Entonces, me gustaría una aclaración en relación de esta supuesta incompatibilidad de una solicitud conjunta de ambos programas. Paso la palabra a Juanpe. Incompatibilidad de iure no hay. Es decir, ambas propuestas de actividades, son dos solicitudes bastante distintas y tú puedes completar las dos. Incompatibilidad en el caso que tú has dicho es un muy buen ejemplo de compatibilidad. Es decir, yo ya empiezo a dar asesoramiento en factura electrónica, he dado asesoramiento en las ayudas del kit digital, he empezado a meterme, pero no tengo una estructura, todavía quizá me falte licencias o me falte una plataforma o una herramienta de diagnóstico digital propia para mi sector. Entonces, es un muy buen caso de compatibilidad, pero hay que pensar también que cuando tú dices que vas a dar el asesoramiento digital es que ya tienes más o menos la gente, desde luego. Y bueno, si lo que te falta es la infraestructura física, yo sí que pienso que las ayudas son compatibles. No sé cómo lo verá Juan. Sí, son plenamente compatibles. Tú puedes presentar, además entendemos que si presentas la solicitud al programa 4, a la creación de la plataforma digital, incluso puedes aprovechar lo que son los periodos de ejecución para poner un kit básico en el primer periodo de ejecución y prestar un asesoramiento más complejo y de mayor calidad durante el segundo periodo de ejecución de las ayudas. Digamos que puedes acompasar los tiempos a las necesidades que tengas en tu servicio de asesoramiento. No hay ningún problema, entendemos la situación porque ahora mismo, como estas ayudas son muy novedosas, pues solo hay 2 entidades que tienen creado su servicio de asesoramiento en digitalización sobre el papel, porque todos tenéis página web, una plataforma digital y entiendo que base de datos, a lo mejor tenéis que hacer una planificación más rudimentaria o no contáis con el desarrollo tecnológico suficiente para el primer periodo de ejecución, pero entendemos que
puede ser solventable y que no es un impedimento para presentar solicitudes, porque como ya os he dicho, solo hay 2 entidades que tienen una plataforma ya creada, con lo cual estaríamos limitando la opción del programa temático 3 solo a esas 2 entidades. Y eso no es así, todos podéis presentar propuestas para ambos programas temáticos sin ningún problema y luego en función de la concurrencia competitiva y la calidad de la propuesta seréis subvencionados o no. ¿Más cuestiones que queráis plantear desde la sala? En el chat nos preguntaban, que tú ya lo has contestado, Juan Pedro, la diferencia entre la fase 1 y la fase 2, que básicamente es que no se pide toda la documentación desde el principio, ¿no? O sea, lo que son los criterios más que tienes que cumplir, pero es demostrarlo con papeles, se pide una vez que ha pasado la fase 1. Claro, una vez que son... Primero se reúne la comisión de valoración y delibera sobre el resultado de las propuestas y la valoración técnica. De ahí sale la propuesta de resolución provisional y los propuestos como beneficiarios de esas ayudas se les pedirá en lo que se llama fase 2, que es después de esa, que lo había puesto en el calendario del procedimiento, sí. Con lo cual eso hablamos ya de después del verano, cuando habría una propuesta de resolución provisional, pues seguramente ya por octubre o por ahí. Y pues sería muy factible que tengáis, bueno, tendréis que presentar los que estáis propuestos toda la serie de anexos pertinentes. Y esas son las 2, lo hemos llamado así, probablemente no lo he explicado suficientemente bien, pero entendemos que en esto, que se llama guía del solicitante, que lo podéis descargar, viene toda la información y viene mejor explicado probablemente de lo que lo he hecho yo, lo que es la fase 1 y la fase 2. Y ahí lo tenéis en esa diapositiva ahora mismo puesto. Bueno, igual no mejor explicado, pero lo refuerza, porque tú es tanta información de golpe que luego necesitas procesarla y reforzarla. Sí, asimilar esto. Sí, en ese sentido que mencionabas lo del calendario, y yo creo que también es útil saber un poco qué plazos se están manejando, ¿no? Porque las propuestas ya son de asesoramientos para empezar a realizar ya, pero ¿cuándo se espera que haya esta resolución provisional o que haya ya una resolución definitiva? Pues la resolución definitiva yo creo que estaríamos hablando ya casi para el año que viene o cuando está acabando este año. Dependerá de cómo se nos dé el procedimiento, pero más o menos yo calculo que rondaría sobre los 6 meses desde ahora en resolver. Ahora. ¿Y los asesoramientos se tienen que empezar a prestar una vez que ya eres beneficiario o con la resolución provisional? Los asesoramientos podrían empezar a prestarse desde ya, pero si los solicitantes no quieren correr ese riesgo, pues nosotros les recomendamos que esperen al resultado de la propuesta de resolución provisional, que no va a diferir mucho de lo que va a ser la resolución definitiva, salvo que haya algún problema en fase 2 a la hora de presentar la documentación que no esperamos. Con lo cual, lo lógico es que empecéis a ejecutar tanto asesoramientos. La plataforma digital entiendo que no corre tanta prisa, que a lo mejor ahí podéis ser más conservadores, salvo que tengáis mucha prisa por el tema de la prestación, de ligarla a la prestación de los asesoramientos. Con lo cual, entendemos que no es un gran problema y que a partir de que hay una propuesta de resolución provisional podéis empezar a ejecutar presupuesto. A través del chat nos preguntan qué entidades tienen esa plataforma creada y si hay algo como que se pueda ver, que no sé si igual en alguna de las otras herramientas del Ministerio de Buenas Prácticas o tal incluso pueda haber. UPA tiene su plataforma digital que ya la había creado por medio de otras ayudas a proyectos innovadores de la EIAGRI y se llama Raíces. Desarrolló su parte de su extensión de esa plataforma digital para prestar asesoramiento únicamente en digitalización, y Cooperativas Agroalimentarias contrató a ESRI y dio un asesoramiento que ha dado luego como resultado lo que es el aplicativo que ellos han generado que se llama C3X, creo, para implementar el cuaderno de explotación digital por parte de Cooperativas Agroalimentarias. Con lo cual se puede decir que han aprovechado estas ayudas, luego poniendo fondos propios y contratando a otras entidades para acercarse a prestar un servicio de asesoramiento en digitalización a sus cooperativistas
en el CUE. Muy bien. Esas son las dos entidades, no hay más, son dos y es completamente transparente. Sí. Hola, buenas. Yo soy Mari Carmen de COAG. Una pregunta respecto a la subcontratación que comentaban antes. Efectivamente tiene una limitación hasta el 50%, incluida entidades vinculadas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las ofertas para el tema de moderación de costes, nosotros como entidad coordinadora de distintas organizaciones en los distintos territorios, nosotros contamos con esas entidades vinculadas para realizar ese asesoramiento, con lo cual entendemos que no sería necesario presentar esas 3 ofertas, como bien indican en esa moderación de costes. Haríamos una explicación de por qué tiene que ser pues en Castilla y León, sería COAG Castilla y León, los asesores que tienen la organización de COAG. Entonces, entendemos que no sería necesario tener esas 3 ofertas. Pues yo lo veo así, porque de forma estatutaria, o sea, en el caso de las organizaciones profesionales agrarias, que de forma estatutaria hay una federación nacional con personalidad jurídica, pero que se debe a sus entidades provinciales, efectivamente hay una vinculación clarísima, pero es que, como es lógico, si tú vas a subcontratar en Granada para que alguien asesora, pues será de COAG Andalucía o COAG Granada. Lo tenéis que argumentar desde mi punto de vista siendo transparentes a vuestros estatutos y pudiendo acreditar otra cosa fundamental, que es que se siguen precios de mercado, que es otra de las componentes. Es decir, que el salario de vuestro compañero de COAG Granada y sus retribuciones y, por consiguiente, los servicios que presta no están partiendo de un supuesto que esta persona cobre 10.000 al mes, ¿no? Sino que se atenga a la subvencionalidad incluso como si fuera personal propio. Claro, Y, sí. bueno, Sí. Dos cosas muy importantes. Lo veréis en la convocatoria, pero al ser entidades vinculadas tenéis que solicitar previamente la autorización, ¿vale? Que ya lo habréis visto quizá. Y también tendréis que demostrar que el coste no es superior a que lo hubierais hecho vosotros mismos. Entendiendo, me imagino que será relativamente sencillo porque os tendréis que desplazar, etcétera, pero bueno, sobre todo esas dos cosas. Por un lado, primero solicitar autorización expresamente y segundo, el demostrar que el coste no es superior. ¿De acuerdo? A mí me surge una pregunta. Por ejemplo, en la solicitud de ayuda, esto nos lo tienen que contar ya y harán uso del anejo de oferta única. Si lo damos por bueno, la propia resolución de... No, tiene que ser aparte, tiene que ser una Vale. solicitud Bueno, expresa. pues entonces el día 1 de la subvención empezamos con este visto bueno previo de que, si bien ya en la solicitud nos habéis contado esto, es un visto bueno previo taxativo de la ley de subvenciones. Vale. Pero tal y como yo lo entiendo, la autorización de subcontratación con vinculadas, pues digamos que haría las veces de memoria justificativa. Que si en esa incluyes la justificación de por qué coges a ese proveedor, solo nos tendríais que presentar esa autorización y no haría falta una memoria justificativa, porque hace las veces la autorización. Que primero nos llega a nosotros y luego la acaba autorizando el propio FEGA. Bueno, lo puliremos a lo interno. Lo importante es esto, que sepáis que tenéis que presentarlo sí o sí, el detalle en concreto lo vemos y que no redunde en que ahora resulta que porque lo haga una OPA autonómica esto se multiplique su precio. Al contrario, lo hace porque está más cerca, menos desplazamiento y la política salarial será similar a la de la OPA central. De la experiencia del primer paquete de digitalización, la propia ley de subvenciones dice que no puede haber beneficio en la subcontratación de entidades vinculadas, con lo cual las entidades vinculadas lo que pueden poner en esas subcontrataciones los gastos únicamente que hayan tenido. Y hay una cosa que es muy importante, que es que mirar bien cómo tenéis regulado vosotros internamente esa subcontratación,
¿vale? Porque es que la tienes que regular en el momento en el que la haces, porque tengáis definido el procedimiento interno de cómo hacerlo y al final que va a haber una factura, una nota de cargo o qué es lo que va a haber, pero que tiene que haber algo también que acredite esa relación y que acredite ese dinero, porque quien es beneficiario es la... Pero que puede parecer muy obvio, pero que yo te lo digo que es resultado de la experiencia, que luego igual no lo es tanto, sí. Igual que hay otras cosas que desde el principio pues Sergio está insistiendo ahora mucho en lo de la cuenta, que es una cuenta bancaria, y luego nos ha dado muchos problemas en el primer paquete de digitalización porque no se había entendido correctamente. Y es algo que a priori parece también sencillo, pero luego no lo es tanto, porque en esa cuenta bancaria es en la que se va a efectuar el pago, entonces tiene que ser una cuenta bancaria que esté reconocida por el Tesoro, y el Tesoro te pone un número máximo de cuentas para reconocer. Por eso estas cosas que ahora parecen como muy lejanas, porque a ver cuándo presento la primera justificación y cuándo me van a pagar, pero lo tienes que tener en cuenta desde el principio, desde el momento que empiezas a hacer un movimiento. O sea, estábamos diciendo que tú podrías empezar, desde el momento que presentas la solicitud, podrías empezar a tener gastos. Pues esos gastos, aunque no sabes todavía si van a ser beneficiarios, para que luego sean elegibles, tienen que ser desde esa cuenta bancaria única que ya tiene que estar creada. Y con la publicidad. Claro. Al final te puede pasar que empieces a ejecutar, pongas todos los logos de publicidad y luego no te den la ayuda. Es el riesgo, es lo que comentaba Juan Pedro. Si no hay prisa, pues quizá lo mejor sería esperar un poco a tener mayor seguridad. Si se empieza desde un principio, el periodo de ejecución comienza desde la presentación de la solicitud de ayuda. Desde ahí ya podéis empezar a ejecutar, pero claro, con todas las condiciones para que luego los gastos sean elegibles. ¿De acuerdo? El tema de la subcontratación, miradlo muy bien en la convocatoria, porque hay determinadas cosas que hay que solicitar inicialmente. También si es más de 60.000 euros o más de un 20%, también hay que pedir una solicitud previa. ¿Vale? El tema de la subcontratación está muy restringido en la Ley General de Subvenciones, entonces hay una serie de requisitos que no vienen impuestos por la convocatoria, sino que es por la normativa general. ¿De acuerdo? Ha abierto Sergio el melón de lo de la cuenta bancaria. Nos pregunta en el chat Manuel Veiga de Cooperativas si puede ser la misma convocatoria que han utilizado para el paquete de digitalización anterior, 22-23. Sí, es lo que comentaba. Puede ser una cuenta que ya tengan previamente, pero que desde el momento en el que empiece el periodo de ejecución, que empiecen a imputar gasto, ya solo aparezcan gastos de esta ayuda. Que no aparezcan, que no se ensucie la cuenta, que suelen decir los auditores. Y la otra cosa que pregunta es si pidieran esta ayuda de asesoramiento y luego pidieran también la ayuda para formación, si podría ser la misma cuenta o necesitarían dos distintas. Aquí yo creo que no concretamos en la... En realidad las dos están bajo el mismo paraguas de las bases reguladoras, pero son distintas convocatorias. Pero la convocatoria me dices, o sea, ¿del programa 3 y programa 4 o de la convocatoria de formación? No, programa 3 y programa 4 y luego cuando salga la convocatoria no, de si es otra convocatoria... Es otra convocatoria. Sí, si es otra convocatoria. Pensaba que decías del programa 3 y del programa 4. No. No, si es de otra convocatoria, pues tendrá que tener también su una cuenta bancaria. Sobre todo que no se mezclen gastos de diferentes convocatorias. Claro. Así lo veo yo. Es que al final podemos incurrir nosotros mismos, que no digo que sea el caso, pero como el periodo temporal sí solapa de forma importante, estamos hablando de otras ayudas que ha mencionado Isabel, que tenemos una enorme ilusión por echar a rodar, que son 9 millones de euros. Estas ayudas son las que yo creo que vulgarmente podemos llamar los grupos operativos del intercambio de conocimiento, de la demostración, de la transferencia, porque permiten a consorcios visitas cruzadas, algo tan sencillo en nuestro país como yo voy a ver tu explotación digitalizada y tú vienes a la mía y hacemos un evento y nos movemos, establecemos networking, aprendemos unos territorios de otros, unos cultivos de otros. Esa convocatoria, que no sabemos si podremos abrir en julio o en septiembre, va a solapar intensamente. El Real Decreto es el mismo, la filosofía es el mismo, es cofinanciada por el FEADER. Entonces, es indeseable que esa convocatoria futuro un beneficiario tenga la misma cuenta que esta de asesoramiento que va con 3 o 4 meses por delante. Sí, y por convocatoria te va a marcar una cuenta única y exclusiva. Entonces, si es otra convocatoria, tendrá que ser otra cuenta necesariamente. Muy bien, gracias.
cualquier cosa que tengáis de dudas que os surja durante la ejecución, plantearla, que aunque puedan parecer cosas muy tontas y ser muy obvias, pero no pasa nada por plantearlas. Hay veces que se tarda en la respuesta y se tarda porque, aunque aparece a priori sencillo, la respuesta luego es compleja. Y sobre todo pues los casos concretos de decir, es que el Tesoro solo me permite tantas cuentas y ya tengo estas para estas ayudas, ¿qué puedo hacer? O tengo así regulada la subcontratación con mis entidades vinculadas, ¿es correcto? No sé, cualquier cosa es planteable. ¿Alguna cuestión más en la sala? Sí, a mí me encantaría saber quiénes sois, yo qué sé, qué dificultades le veis, si esto es atractivo o no, si con todo el cariño, si venís para ver si como globo sonda o si realmente pensáis que en 3 semanitas podéis componer una solicitud, no sé si os importa, porque nosotros en estas ayudas en concreto sí que hemos jugado mucho a la inversa. ¿Y cuánto dinero nos vais a pedir? ¿Y por qué? ¿Y qué queréis hacer? ¿Qué llegada tenéis? ¿Hacéis asesoramiento ya? ¿En qué temas y en qué zonas? Entonces, si nos podéis dar esas pistas. No sé si finalizar ya igual, Maite, el streaming Vale. y la grabación. Perfecto. Para que la gente se sienta más cómodo, ¿no? Perfecto. ¿Os parece? Perfecto. Bueno, pues buena vamos idea. a dar una ventaja a los que han hecho el esfuerzo de venir aquí presencial y el estar en la sala. Empezamos ya aquí lo que habíamos puesto al final de networking, y de cara a las personas que estáis en el streaming también daros a todos las gracias por estar ahí, a los que lo veáis en diferido después igualmente gracias, y con esto finalizamos la grabación y el streaming online. Muchas gracias a todos. Pues nada.